¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de aquellos que trabajan con mercancías peligrosas? Pues te lo voy a contar en un instante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. En esta ocasión vamos a tratar el tema con cuidado y con la seriedad que se merece, porque vamos a hablar con Fernando José Vicent. Él es perito de cargas peligrosas y nos va a contar los aspectos menos conocidos de la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en un barco, así como lo que se conoce o las que son más difíciles de tratar en caso de emergencia. Así que quédate y escucha este podcast tan interesante de Steer Training Center, de Mirando al Mar, y que te traigo ya para que también, pues tengas algo de información sobre un asunto tan importante como es el de las mercancías peligrosas. Está con nosotros Fernando José Vicent. Él es ingeniero técnico en topografía, consultor de transporte de mercancías peligrosas, perito de cargas peligrosas, ajustador de compás náuticos, instructor y docente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantado de que esté en Steer Training Center, en este podcast Mirando al Mar, para conocer un aspecto que es muy importante cuando estamos en el mar y cuando aquellos que se dedican a este mundo tienen que manejarlo, como son las mercancías peligrosas. Para comenzar, ¿qué podemos considerar como mercancía peligrosa? Bueno, mercancía peligrosa es todo aquello que puede afectar, pues diríamos de alguna manera a la salud, también a la fauna, a la flora, todo aquello que puede ser perjudicial para el hombre en general. Y a la hora de tratar con mercancías peligrosas, ¿qué es más importante tener en cuenta? ¿Su admisión en un barco, su manipulación o su almacenamiento? Bueno, realmente la mercancía peligrosa hoy en día, afortunadamente por las nuevas legislaciones, se están adoptando y extendiendo el uso de las fichas de seguridad del producto. En esas fichas de seguridad del producto vamos a tener las tres cosas que me ha preguntado, es decir, el almacenamiento, el transporte y también los accidentes que pueden ocurrir en caso de derrame, en caso de incendio y primeros auxilios. Con lo cual, lo principal es ajustarse a las instrucciones que se dan a esas fichas para evitar esos accidentes en cuanto a su manipulación y cuidado. O sea que en un barco no vamos a encontrar una mercancía peligrosa si no tiene esa ficha adjunta. Bueno, en un barco no nos lo vamos a encontrar, ni en una terminal de contenedores tampoco. Es decir, para que la mercancía peligrosa se admita en el puerto, tiene que recibir las autoridades pertinentes una documentación. En esta documentación se incluye la ficha de seguridad, se incluye una declaración de mercancías peligrosas y se incluye un certificado de arrumazón. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el barco y la autoridad marítima conocen perfectamente el producto y lo admiten o no lo admiten, pero lo conocen, que es lo principal en caso de que haya un incidente. ¿Existe alguna mercancía peligrosa que nadie quiera transportar o que nadie quiera tener? Sí. Bueno, vamos a ver, las navieras, no hemos mencionado antes, yo soy capitán de la Marina Mercante y he trabajado mucho con este tipo de mercancías a bordo. Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta? Que es como un invitado a una casa. Tú en tu casa puedes decir que el invitado venga o no con chaqueta, o que venga casual o no casual, o como quieras decirlo. Entonces, los barcos, cada compañía tiene su política, y en esa política hay una serie de mercancías que se rechazan. Por ejemplo, unos radiactivos o peróxidos orgánicos. Es decir, claro que hay mercancías que las navieras no quieren transportar. ¿Y la más peligrosa cuál podría ser? Aquellas que contienen elementos diríamos, radiactivos. las mayor peligrosas serían los explosivos, por llamarlo como peligroso. Pero luego también, diríamos, las más difíciles de tratar serían los peróxidos orgánicos y las mercancías que tienen, diríamos, una regulación de temperatura porque pueden sufrir una descomposición. Entonces esas mercancías son las más complicadas. Peróxidos orgánicos y sustancias que reaccionan espontáneamente, digamos, son las más complicadas
como complicadas, no a lo mejor como peligrosas, que serían los explosivos como tal. Cuando un operador o un capitán se hace cargo del transporte de una mercancía peligrosa, si sucede algo, ¿quién es el responsable? ¿Quién ha manipulado esa carga o el capitán, aunque no haya tenido nada que ver con ella? Hombre, hay una ley que dice que el que contamina paga. En esto lo podíamos tener en cuenta. Claro, habría que ver las causas. Indudablemente, si el incidente viene como consecuencia, por ejemplo, le voy a contar un caso, los fuegos de artificio, ¿no? Esos fuegos de artificio necesitan tener una regulación y un empaquetado y un embalado, diríamos, de acuerdo a su condición de peligrosidad. Si esto no se hace bien y debido a esa consecuencia tenemos un fuego a bordo, lógicamente no puede ser el capitán el responsable. Tendrá que ser el que ha manipulado y ha empaquetado, diríamos, embalado defectuosamente esos artificios pirotécnicos, pero nunca el capitán. ¿Efectivamente el capitán puede ser culpable? Sí, puede ser culpable si hay un error en la segregación de las mercancías peligrosas. Es decir, si no ha aplicado los códigos que hay de segregar mercancías peligrosas de acuerdo con su peligrosidad. En ese caso sí. Luego, si lo ha hecho mal, por supuesto. Claro, luego tiene que haber una investigación y ver quién es el culpable. Exactamente, claro. Es decir, he puesto los dos casos, claro, para que quede claro que no es que no tenga la culpa, pero depende de las circunstancias. ¿Cómo es la formación en este terreno donde se entiende que nada se puede dejar al azar? Bueno, la formación en mercancías peligrosas es el tiempo, realmente es el que te forma y la experiencia. Aquí nosotros tenemos unos cursos que son de operador muelle terminal, que diríamos es un inicio a esa formación, porque como comprenderá un curso de una semana, realmente al final en la vida tienes que estar siempre aprendiendo y siempre estudiando. Es el inicio solo. Claro, aquí no se deja nada al azar, como decíamos, y encima la actualización es fundamental. Fundamental, ¿no? Siempre tienes que estar estudiando, siempre tienes que estar atento a todo. He tenido la oportunidad de ver el currículum de Fernando José Vicent y son currículum que, son largas páginas porque ves un curso, ves otro, ves una actualización y empiezas a ver fechas y te asombras, ¿no?, de la cantidad de cursos que hay que realizar para trabajar en esto. Generalmente el problema que tenemos el marino ahora en general es que nos piden, para todo nos piden certificados o diríamos cursos, ¿no? Y tenemos cursos de todo tipo. Entonces, claro, la vida del marino es una constante formación. Aparte de la navegación, es luego todos estos cursos que nos exigen para seguir manteniendo, diríamos, nuestra titulación en vigor. Si no, no nos dejarían navegar. Pero también es fundamental, ¿no?, lo hemos abordado en algún capítulo de este podcast, que si no, voy a decirlo así, machacas, ¿no?, toda esa información, a lo mejor a alguno se le puede olvidar y en caso de una emergencia, ahí es donde te encuentras que de esa continuidad que has tenido te acuerdas de lo que tienes que hacer. Por supuesto. Es decir, nunca hay que esperar que ocurra, sino hay que prever. Y una de las maneras de prever, nosotros tenemos unos ejercicios con simulaciones, en la cual lo que pretendemos es adquirir unos mecanismos o unos hábitos que en el caso de que ocurra, diríamos, tenemos entrenado los procedimientos para que la cosa surja dentro de unos límites razonables. Si no entrenas, es muy fácil que el estrés del momento te supere. Si lo tienes entrenado, lo puedes controlar. ¿Y cómo se actúa en caso de accidente? Con paciencia. Es decir, el caso de accidente, sobre todo cuando estamos hablando de mercancías peligrosas, no es correr a auxiliar a quien sea o correr a echar agua o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que primero que tenemos que analizar es qué es lo que se está quemando y cuáles son las medidas adecuadas para contrarrestarlo. Si me dejo llevar por la prontitud, el problema que podemos tener y que de hecho hemos tenido en casos anteriores, que la precipitación no es buena y en lugar de tener un problema, pues a veces se multiplica y son 2 y 3, precisamente por esa precipitación. Lo que hay que hacer es tranquilidad, consultar y una vez que se consulta y lo tiene, actuar. ¿Se ha visto en una situación así? Pequeñas, afortunadamente, grande ninguna, pero pequeñas sí.
¿Y en qué consistieron, si lo puede contar? Bueno, pues hemos hecho relativamente hace poco tiempo pues un peritaje de un derrame de un contenedor que era un tanque que estaba perdiendo con un producto tóxico y venenoso que había que tener cuidado, había que mantener ciertas distancias de seguridad, había que entrar para limpiar con equipo de respiración autónoma, en fin, afortunadamente no ha pasado nada, pero sí hay que hacerlo con mucha tranquilidad y siempre manteniendo una seguridad. Entonces una persona, por ejemplo, que sea nerviosa o sea hiperactiva, o sea una persona, digamos, que enseguida absorbe tensión, tendría que someterse también a situaciones sí, de tranquilidad, de calma absoluta, ¿no? La precipitación es mala, porque indudablemente las cosas llegan sin avisar, porque normalmente las cosas llegan sin avisar. Entonces, si actúas también precipitadamente, es muy fácil que cometas errores. Y lo que se tiende con esta formación o con esos ejercicios es precisamente a controlarte, a saber que no hay que salir, que hay que consultar, que hay que ver esas fichas de seguridad, que hay que ver cómo actuar, a familiarizarte con los equipos de lucha contra incendio o con los equipos de primeros auxilios o de derrame, siempre tener cierta, diríamos, experiencia, aunque no sea real, pero sí ficticia, para que te ayude. ¿Y ha sufrido, Fernando José Vicent, algún accidente o algún daño por descuido suyo propio o ajeno? No, afortunadamente no. Afortunadamente no. En mi vida profesional no he tenido ningún daño, ni nadie ha sufrido un daño como consecuencia de un acto mío. Pues he tenido esa suerte. No, hay veces que eso puede ser a que no lo controles. O suerte o también mucha formación, como decíamos antes. Formación es importante. Hoy en día, lógicamente, la gente, desgraciadamente, por una parte el mundo tiende a formarse más y por otra parte la sensación que tengo yo es que se nos pretende exigir menos. Es importante en la vida esa continua exigencia y ese continuo estudio, porque al final eso es lo que te saca de... No hay ciencia infusa, eso es mentira. Hay trabajo, solo trabajo. Y a veces, diríamos, eso no llega a los jóvenes, o por lo menos mi percepción es que no llega a los jóvenes, que es que trabajo. Hay que trabajar, hay que tener conocimientos y así se sale adelante. Ciencia infusa no hay. Sobre todo porque los jóvenes, y a lo mejor los jóvenes de hoy en día, quizá para ellos prima la espontaneidad, la rapidez y todo lo quieren ya. Y claro, como bien decía antes, en casos como este, si hay que ser paciente, hay que trabajar con ellos también en profundidad. Y se da poco valor al estudio y a la enseñanza. ¿Me entiendes? Se da poco valor. Desgraciadamente se da poco valor. Hoy en día vamos buscando más el título, por llamarlo de alguna manera, que el conocimiento. Y eso es lo malo. Es decir, hoy en día cuando vienes a hacer un curso y cuando estudias una carrera, yo he estudiado estas dos carreras de topografía y marina mercante y siempre he seguido estudiando, porque al final para conocer y para tenerte al día tienes que seguir mirando, estudiando, leyendo, es imprescindible. Es muy importante, sin duda. Antes hablaba de un caso con tratamiento de residuos tóxicos, pero ¿qué es más peligroso? ¿Mercancía en forma de graneles líquidos o sólidos? Bueno, realmente yo creo que lo más peligroso entre líquido y sólido, yo apuntaría al líquido. El líquido, estamos hablando generalmente de hidrocarburos, que es lo que conoce todo el mundo, de los petroleros, desastres ecológicos o lo que tal, y también las sustancias peligrosas nocivas que son líquidas, todo lo que son productos químicos que se transportan en buques tanque. Hoy en día, pues realmente son ese tipo de barcos, los tanques bien quimiqueros, bien gaseros o bien petroleros, diríamos, donde hay que tener cierto cuidado porque estamos trabajando con material complicado.
Y encima en alta mar, ¿no? Que no encima puedes en salir alta mar, corriendo. que no nos puede ayudar nadie. Claro, ni puedes salir corriendo ni nada parecido, No. como mucho una balsa y bueno. Algunos salen corriendo. Algunos salen corriendo, ¿no? Pero ya sabes por qué voy, ¿no? Pero algunos salen corriendo, sí. Pues justo, por los que salen corriendo, ¿cómo se paga una actitud negligente ante un tema tan importante como son las mercancías peligrosas? Bueno, realmente, yo lo digo a mis alumnos, tiene responsabilidad penal. La responsabilidad civil es algo que puede asumir la compañía y luego puede ir contra ti, ¿no? Pero realmente tú eres responsable de todo lo que haces con mercancía peligrosa en caso de que tu acción pueda llevar consigo una pérdida humana o un daño humano. Por supuesto, tienes responsabilidad penal y es de aplicable el Código Penal. Es decir, no te salvas. Hay que ser responsable de lo que se hace. O sea que si yo, por ejemplo, almaceno mal una mercancía peligrosa, me despisto, estoy hablando con alguien, estoy con el móvil, esa mercancía peligrosa en alta mar se mueve, se derrama y demás, soy yo el responsable y puedo ir a la cárcel. Sí. Bueno, pues, por ejemplo, ¿qué diríamos? Una explosión. Vamos a llamarlo una explosión en un momento determinado por un almacenaje negligente de esa mercancía, y que uno de los operarios de ese almacén pues le afecte esa explosión y muera. Pues lógicamente, si en la investigación si eso se ha estivado mal o se ha dejado mal o ha tenido una negligencia, esa persona responsable es penalmente responsable, claro, de ese fallecimiento o de ese accidente, el que sea. De lo que pueda ocurrir en concreto. No me meto en más. Antes has hablado de unas fichas también importantes, ¿no?, que acompañan a las mercancías. Pero entiendo que todas esas fichas tienen que tener una nomenclatura común, ¿no? Que no vayas a un país y de repente te encuentres que la ficha tiene un orden y a lo mejor en otro tenga otro. Tiene que haber una unidad. Bueno, ahora se está estandarizando mucho esas fichas de seguridad. Esas fichas de seguridad en inglés se llaman Safety Data Sheet, antes se llamaban Material Safety Data Sheet, tienen 16 puntos. No hay, diríamos, una homologación total en cuanto a esos 16 puntos, pero diríamos que casi podríamos tener que se está respetando esa información de esa misma manera, con ese mismo orden. Y luego las mercancías peligrosas tienen un código de identificación, que son un número 1 de 4 cifras y luego un nombre de expedición, o en inglés Proper Shipping Name, que también las identifica. Entonces, diríamos, internacionalmente están normalizados para todo tipo de transporte ese tipo de fichas, ese tipo de números y ese tipo de nombre de expedición. Están normalizados. Ahí lo que pueden variar es la información en la ficha, pero al final está bastante normalizado todo. Sin embargo, sí existe, ¿no?, una guía internacional de seguridad para buques, petroleros y terminales, ISCOT, que se actualiza constantemente. Sí, ahora había la versión 5, ahora estamos en la versión 6, que han movido alguna cosa del sitio, y como norma principal, diríamos, tiene 4 apartados, pero uno de los más importantes es el interface buque terminal. Es decir, lo que viene a dar es unos procedimientos para la terminal que recibe el hidrocarburo o que lo exporta y para el buque, con una serie de pautas de actuación. Y creo que es bastante importante. Hoy en día se está imponiendo, no es una guía controlada por la Organización Marítima Internacional, pero se está poniendo en algunos sitios como obligatoria o como procedimiento obligatorio, si quiere usted llamarlo así. Claro. En las terminales, por seguridad, para mayor seguridad. Bueno, si nos centramos ahora en los cursos que imparte en Steel Training Center, ¿cuál es la pregunta más recurrente de los alumnos? Bueno, hoy en día no sabría ahora mismo decir así, la pregunta así más recurrente no me viene aquí ahora mismo, pero bueno, sí hay algunas recurrentes en cuanto a esto de las mercancías peligrosas. Es una de las veces, es decir, en las mercancías peligrosas ellos tienden
cuando hablamos de las fichas de seguridad y hablamos, por ejemplo, que un corrosivo, si tienes un problema, un contacto con un corrosivo, por ejemplo, en un ojo o cualquier cosa, te tienes que lavar, ¿no? Entonces siempre decimos, oye, pues se tiene que lavar, siempre la gente piensa 5 minutos o 3 minutos, pero son 15 o 20 minutos. Entonces, claro, la ficha recurrente es que el alumno dice, ¿cómo puede ser 20 minutos? Eso es inconcebible para ellos. ¿Cómo puedes estar 20 minutos echando agua desde...? Pues es decir, no, usted está equivocado, no puede ser 20 minutos. O sea, encima lo rebaten, ¿no? Sí. Entonces, eso hay cosas que de por sí dicen, claro, porque no les casa, más que por otra cosa, porque por a lo mejor esa inmediatez que estamos hablando, esa solución, esas cosas pues no les casan, ¿no? 20 minutos, eso es imposible, ¿no? En los otros no, generalmente la gente que viene aquí está trabajando en unas ciertas empresas y necesita estos cursos porque en teoría va a utilizar esa legislación a diario, la necesita para su propio trabajo, ¿eh? En una terminal de contenedores, por ejemplo, pues estás trabajando continuamente con mercancías peligrosas y necesitas estar al día. Y vienen un poco pues por esa necesidad de que cuando tratan con los productos, pues conocer la legislación, conocer qué es lo que hay que hacer, estas cosas, pues... Es decir, normalmente no son gente que viene, diríamos, al mundo de las mercancías peligrosas a ver qué tal, sino es un poco que ya están metidos un poco en ese mundo, claro, y lo necesitan para trabajar. Vamos, que ninguno va a preguntar si se puede fumar al lado de un material inflamable. Eso no, pero claro, por eso me decía un poco que vienen a preguntar pues cosas que, bueno, yo me acuerdo de una... Había una naviera, no voy a decir el nombre, que estaba preguntando continuamente a sus clientes que trataban con mercancías peligrosas el flashpoint de los productos. Y entonces había en los productos diferentes flashpoints, ¿no? Y entonces la naviera no admitía que hubiera diferentes flashpoints. No puede haber diferentes en un producto. Eran varios, lógicamente. Entonces, bueno, pues ¿qué flashpoint le ponemos a este contenedor que tiene varios productos? Y entonces siempre había, no puede ser, tiene que ser uno. Y la legislación es que pongas el menor de los flashpoints, nada más. Pues a veces te encuentras que la gente pone varios flashpoints. No hace falta, hay que poner el que más, ¿no? Esas preguntas que dices, claro, oye, a mí me están volviendo loco porque me están haciendo poner todos los flashpoints. No, pon solo el mayor. Bueno, en este caso el menor. El de mayor peligro es el menor flashpoint. O sea que, claro, ceñirse a la legislación y no lo que le vayan diciendo a otros, ¿no? Que también sí, te pueden hay veces, desorientar. Pero son un poco por desconocimiento, claro, porque a veces... Hoy, en teoría, bueno, yo no... La experiencia con los años vas cogiendo. Yo pienso que antes en las empresas había más formación. Yo creo que ahora hay menos. Entonces, claro, hay veces que esa formación es necesaria dentro de las empresas. Y si no se hace, pues a veces hasta la propia empresa queda en ridículo frente a sus clientes por cuestiones o pegas que dicen, pero pues este tío no conoce la legislación o no lo es. ¿Y por qué? Porque le falta esa formación. Hoy en día somos tan inmediatos que no paramos. Llegará un punto en el que tendremos que volver a la normalidad y no ir con tanta prisa, porque si no vamos a acabar mal. Bueno, decía, y para ir acabando también, informaciones como esta, no hay lugar para las bromas, ¿no? O la relajación, porque un fallo puede costarte la vida a ti o a los tuyos. Por supuesto. Es decir, cuando estamos tratando con esto, hacemos simulaciones o todas estas cosas, no hay lugar a la broma. En el fondo, aunque parezca mentira, pero un fallo, una negligencia puede ser fatal. Entonces... se admite muy poco juego en esto. Tienes que ser, además, aparte de esto, ordenado. Cuando estás tratando con mercancías, porque ordenado, tienes que chequearlo, mirar, tener siempre... No te permite la broma, te permite estar atento. No puedes hacer
Y aún resultando peligroso, dedicarse a esto es apasionante, ¿no? Bueno, depende a quién... Por la adrenalina, a lo mejor, digo. Es que todo esto un poco depende de la mentalidad que tenga un individuo, ¿eh? Si tú quieres inmediatez, indudablemente no es lo ideal. Esto es estudio, entonces tienes que tener paciencia, estudiar, te tiene que gustar leer, te tiene que gustar enterarte, porque consumes mucho tiempo. Hoy en día esa formación y eso saber te consume tiempo. Entonces tienes que estar dispuesto a hacerlo y te tiene que gustar. Si no te gusta, mala cosa. Claro. Entiendo que Fernando José Vicent, siendo capitán de la Marina Mercante, terminó o ha llegado también al punto de las mercancías peligrosas porque le gusta. Sí, a mí indudablemente hay dos cosas. Cuando empecé en la naviera a trabajar, me dejé la mar y me puse en tierra, había dos cosas que me gustaban, y era la carga frigorífica, que es una gran desconocida por parte de muchas cosas, frigorífica y refrigerada, y las mercancías peligrosas. Era una cosa que, desgraciadamente, llegabas a los sitios y veías la falta de formación que había en los dos temas. Entonces, siempre me gustó y siempre investigué. Es decir, yo llevo muchísimos años. Usted me dice, los primeros PDD, pues oye, pues a lo mejor con 25 años o con 24 años yo ya empezaba a leer estos libros de mercancías peligrosas o de refrigeración o tal, del circuito de refrigeración, que se lo puedo dibujar ahora mismo si quiere, un circuito de refrigeración, ¿no? Entonces te tiene que gustar, claro. De alguna manera te gusta, pero es un poco te tiene que gustar estudiar, te tiene que gustar enterarte de las cosas, ¿eh? A lo mejor si a mí me ponen, diríamos, otra materia, pues no aguantaría o no me gustaría, entonces no dedicaría el tiempo que dedico a esto. Y nota también cuando da esos cursos a las personas que realmente le gustan, porque como bien indicaba, en esas empresas muchos se dedican a esto, pero entiendo que también, ¿no? Esa parte tiene que gustarte, hombre, para comprenderlo. Hay como en botica, hay de todo, porque hoy en día hay de todo. Pero normalmente lo que ves muchas veces de la gente joven, hay mucha gente que está interesada en aprender, ¿no? Afortunadamente, hay gente que se está dando cuenta o se da cuenta de las circunstancias y de que hay que saber, y entonces tienen interés en aprender y tienen pasión por aprender. Entonces vienen y les gusta y quieren llevarse información y quieren llevarse y se lo machacan, ¿eh? Hay otros que no, otros que vienen a por el título. ¿Para qué vamos a ser? Es como todo, esto es así. Pero la gente que quiere progresar o que está... hay mucho joven con iniciativa. Hay otros que no, pero hay jóvenes, afortunadamente, todavía con iniciativas. Lo malo es que muchos de ellos no están aquí, se han ido fuera. Porque hay más oportunidades. Porque hay otra mentalidad. Los países tenemos que tener la mentalidad que tenemos que tener. Entonces hay mucha gente que tú vas a los P&I ingleses, y hace años que iba yo y no había ninguno, y ahora los hay. Se ha emocionado un poco, ¿no? Bueno, supongo que también porque, claro, ha visto que es difícil este mundo, ¿no? Y hay que irse también a veces cuando no tienes esa oportunidad aquí. Sí, porque el tema es el esfuerzo que han hecho. Claro, y ese esfuerzo no se ve recompensado en tu propio lugar, ¿no? En tu propio país, que esa es la pena también. Dices, oye, me he formado, me he esforzado y luego me tengo que ir fuera, ¿no? Pero bueno, lo importante es estar bien formado y también poder conseguir ese trabajo, ¿no? Que entiendo que todos aquellos que se han formado con usted, alguno habrá visto también que... Bueno, sí, que en cualquier parte del mundo, va viendo las cosas, pero diríamos, en este caso, y me da pena... Y es esta gente que está en diferentes países y en diferentes tontos, y desgraciadamente los hemos echado fuera, por llamarlo de alguna manera.
Y es una gente que está trabajando muy duro, muy duro y saliendo adelante, y diríamos como Quijotes, por hacerlo así de alguna manera, como Quijotes en el tema este. Claro, porque encima no estás en tu lugar de nacimiento, te vas fuera, y como decíamos, pues siempre cuesta el doble. Bueno, para acabar, siempre formulo la misma pregunta a todos los que pasan por este podcast, que se llama Mirando al Mar, y yo tengo que preguntarle a Fernando José Vicent, ¿qué ve cuando mira al mar? Bueno, Viro, el mar ha sido para mí, pues, a pesar de que nací en Madrid, siempre ha sido una válvula de escape. Siempre, pues, me ha gustado la vela, me ha gustado navegar, he hecho submarinismo también. Que no me entiendo, yo vivo cerca del mar y vivo en el mar porque me gusta, no sé, me da tranquilidad, me da paz. Hay muchas cosas, no concibo hoy en día la vida sin el mar, ¿no? Realmente nací en Madrid, pero vivo en Marbella. Claro. Pero me muevo constantemente por todos los sitios, es decir, prácticamente yo ahora mismo he hecho Málaga, Gijón, Madrid, Las Palmas, en ¿qué dirías? En un mes, casi, no llega al mes. De hecho, he estado en 3 sitios, vamos, que me gusta moverme, claro. Me gusta moverme y es la manera de mantenerte también activo, ¿no? Y su compromiso con la formación también, sin duda, ¿no? Sí. A mí el compromiso con la formación me ha gustado, pero hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que es no sé, no cómo llamarla, porque a mí me viene de familia ya. Es decir, mi abuelo era profesor de Bellas Artes, mi padre era profesor de vuelo sin motor, y en el fondo yo creo que a lo mejor es un gen. Claro. Entonces me gusta la formación, claro. Es decir, me gusta enseñar. Entonces yo creo que eso te tiene que gustar. Es que el enseñar te exige estar preparado y te exige, diríamos, un esfuerzo extra, porque tienes que conocer los temas y porque tienes que, diríamos, dedicarle su tiempo, ¿no? No es fácil. La formación en el plan es complicada porque tienes que currártela. Tú vas a trabajar por las mañanas a cualquier oficina y puedes seguir trabajando, no necesitas preparártelo el día siguiente, pero si vas a formar a la gente necesitas prepararlo, necesitas horas de preparación, horas de estudio, horas de investigación. Y saber responder a una pregunta que a lo mejor no tenía prevista. Sí, claro. A veces te pilla, claro. Como todo. Pero también luego está Google, ¿no? Que también ayuda. Sí, hoy en día Internet ayuda a muchas cosas. Efectivamente. Sí, ayuda a muchas cosas, sí. Bueno, pues a mí tan solo me queda agradecerle a Fernando José Vicent, capitán de la Marina Mercante, como decíamos, ingeniero técnico en topografía, consultor en transporte de mercancías peligrosas, perito de cargas peligrosas, ajustador de compás náutico, instructor y docente también aquí en Steer Training Center, que haya aportado ese granito de arena a través de sus conocimientos. Yo creo que esto queda plasmado y la persona que lo está escuchando se va a quedar también encantada por saber un poco más de las mercancías peligrosas y por haber contado también con alguien con tanto conocimiento y tanta preparación como la suya. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿cómo te has quedado después de escuchar este podcast? La verdad es que es muchísima información y en muchos casos pues la desconocemos, y si no es gracias también a podcasts como el de Steer Training Center, pues a lo mejor ni nos habríamos enterado de cómo gestionar mercancías peligrosas a bordo, en una embarcación. Bueno, si quieres saber más sobre los cursos que ponen en marcha sobre las energías renovables u ofertas de empleo también en el sector marítimo, puedes entrar en su página web steer.es o enviarles un correo a info@steer.es. Ahí tendrás más información. Y yo me despido y como siempre te recuerdo que me puedes seguir en worldmedia.es, en las redes sociales como World Media Spain, y que si compartes este contenido, pues mejor que mejor. ¿Qué te voy a decir? No te voy a engañar. Bueno, soy José Luis Martín, como siempre te deseo lo mejor y además aprovecho también para desearte que tu podcast te acompañe. Hasta un siguiente capítulo.